Hola, mi nombre es Ana Lucía Huerta Castro y este es el tercer video del módulo de ecología oral. Voy a empezar hablando de la periodontitis. La periodontitis es un proceso inflamatorio producido por ciertas bacterias que afectan al tejido de sostén de los dientes, la encía, el hueso alveolar, el cemento y el ligamento periodontal. Las bacterias son esenciales para el inicio de la periodontitis, pero para la evolución y la gravedad hay factores modificadores como la respuesta inmunitaria, la diabetes, el tabaquismo, entre otros. No hay evidencia de que la periodontitis sea contagioso. El desarrollo de la gingivitis y la periodontitis desde tejidos sanos es un ejemplo de sucesión microbiana, así como interacción de especies y de hábitats. La evolución microbiana va de esta manera. Tenemos a un paciente sano, va a tener cocos y bacilos gram negativos, que también va a tener bacterias anaerobias facultativas y pues estas van a usar más carbohidratos. Van a estar a una temperatura de 36 grados, más o menos con una diferencia de 1 grado Celsius. Luego se van a convertir a filamentos gram positivos, después a cocos y bacilos gram negativos. Estos pues son los 10 días en los que se da la gingivitis y finalmente después de 28 días de dejar de cepillarse los dientes vamos a tener espiroquetas, bacilos, cocos gram negativos, bacterias anaerobias estrictas. Van a usar todas estas proteínas y grupos hemo, van a producir más toxinas y proteasas y van a tener una temperatura de más o menos 39 grados Celsius. La microbiota asociada al periodonto sano va a ser de, como ya lo había mencionado, de cocos gram positivos, anaerobias facultativos en un 85%, principalmente especies, la especies S. sanguinis, A. viscosus y A. neslundi. En la microbiota asociada a la gingivitis vamos a tener que va a aumentar el espesor de placa y pues va a tener una microbiota compleja, llegan más gram negativos y va a predominar aún así la gram positivo. En la microbiota, en la periodontitis crónica, vamos a tener que el 90% de las bacterias van a ser anaerobias. Vamos a tener bacterias gram negativas en un 60%, espiroquetas en un 30% y muy pocos cocos. La gingivitis y periodontitis puede ser agravada por hormonas esteroides que aumentan en la pubertad y embarazo, anticonceptivos, ya que aumenta la cantidad de progesterona y estradiol, Prevotella usa estas hormonas como un estímulo de vitamina K y así la Prevotella se va a activar. La cantidad de depósitos microbianos en la placa no concuerda con la severidad de la destrucción del tejido periodontal. Esta está más relacionada con el nivel más bien de respuesta inmunológica de PG2 y la interleucina 1. La periodontitis es más usual en hispanos y en negros y hay dos formas de reabsorción ósea en esta, la horizontal y la vertical. Es más usual en adultos mayores de 35 años y pues en estos van a tener pérdida ósea. En una periodontitis leve, la pérdida ósea va a ser de 2 milímetros, en la moderada va a ser de 4 milímetros y en la severa va a ser de más de 5 milímetros. El grado de pérdida ósea está asociada en un patrón microbiológico variable. La prevalencia de la periodontitis va a ser de 1 por 5 en pacientes sanos, de 50% en gingivitis, de 33% en menos de 5 milímetros de pérdida ósea, el 8% en más de 5 milímetros de pérdida ósea y en 4% de 8 milímetros de pérdida ósea.
Algunos factores que van a ser de predisposición a la periodontitis son las anormalidades en la función de fagocitosis, que se da en el 75% de la periodontitis grave. Se van a producir menos inmunoglobulinas G específica contra las bacterias. Vamos a tener polimorfismo de TNF y vamos a tener funciones alteradas de monocitos y macrófagos que liberan más TNF, interleucina 1, prostaglandina E, y pues esto hace 20 veces más probable la periodontitis después de los 40 años. Es improbable que cualquier microorganismo solo produzca todos los factores. Es improbable que cualquier microorganismo solito produzca todos los factores que atacan el tejido, el hueso, el cemento, el ligamento, y pues por lo mismo va a haber más bien una sinergia patogénica. En un intento de correlacionar bacterias y su papel en la periodontitis, Sokransky hizo 5 complejos que se designan en colores dependiendo de su alta relación con la periodontitis y la cantidad, y pues se va a usar esto en una pirámide, la que se llama pirámide de Sokransky. Aquí tenemos los colores, que serían rojo, naranja, amarillo, verde y púrpura. Aquí también vamos a tener pues el color azul, ¿no? En el rojo vamos a tener bacterias anaerobios, frecuentemente asociados con la periodontitis, que se relacionan más a gravedad, P. gingivalis, B. forcitus y T. denticola. En la naranja vamos a tener bacterias anaerobias gram negativas, algunas gram positivas, asociadas moderadamente a periodontitis. Vamos a tener pues todas estas. En el amarillo vamos a tener a bacterias que pueden coagregar. Se asociación baja a mitis, que se pueden coagregar y tienen una asociación baja entre ellas. Esas van a ser la S. mitis, la S. oralis y pues todas las demás. En el verde vamos a tener bacilos gram negativos, bacterias anaerobias facultativas, y pues estas serían las del sector verde. Vamos a tener en el púrpura o morado bacterias gram negativas y gram positivas, cocos, colonizadores primarios, y pues estas van a tener una asociación baja. Aquí vamos a tener Actinomyces y Vilonella y B. parvula y todos estos. Los microorganismos en la base de la pirámide son colonizadores tempranos en la superficie del diente. Los que están en el vértice, que sería este, son más patógenas y están más relacionadas con la periodontitis. Entre los individuos se pueden presentar muchos o algunos secciones de los complejos en tejido sano. Hay mayor frecuencia de microorganismos sin rojo y pues sin naranja. Una bacteria relacionada con periodontitis se coloca sin grupo. Esta se va a llamar Actinobacillus actinomycetem. No se pronuncia, espéreme, doctor, espéreme. Actinobacillus actinomycementocorium, ahora conocida como Agrevibacter actinomycetemcomitans, que sería esta bacteria. La metaloproteinasa es una enzima proteasa que va a romper proteínas y necesita átomos de zinc como factor, y puede romper al colágeno entre las células que participan en la curación de heridas, y pues va a tener un alto nivel que se va a asociar al cáncer.
Las bacterias periodontales van a causar una respuesta inmunológica al modificar proteínas del tejido que tienen el aminoácido agreguina en cetrulinas. Este cambio altera la tolerancia inmunológica y ahora esas bacterias modificadas son reconocidas como extrañas, lo que activa a neutrófilos, macrófagos, metaloproteínas contra el propio tejido. El proceso inflamatorio en la periodontitis, vamos a tener que las bacterias y sus productos van a interaccionar con el epitelio de unión. El epitelio de unión sería este que está aquí, y van a penetrar a tejido conectivo. Las bacterias cambian agreguinas por citralinas en los tejidos, lo cual actúa en el sistema inmune. El tejido conectivo va a responder con vasodilatación y esto va a aumentar el número de leucocitos neutrófilos que migran el vaso al epitelio de unión. Esto lo tenemos aquí explicado en un diagrama. Vamos a tener aquí a las bacterias. Van a cambiar las bacterias, van a tener que las bacterias y sus productos van a interaccionar con el epitelio de unión, que ya mencionamos cuál era, van a penetrar al tejido conectivo. Va a activar el sistema inmune. El tejido conectivo va a responder con vasodilatación y va a aumentar el número de leucocitos de neutrófilos que migran al vaso en el epitelio de unión, y se va a producir prostaglandina E, interleucina 8, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Los neutrófilos van a producir metaloproteínas cuya finalidad es destruir a proteínas de la bacteria, pero estas proteasas no son muy específicas y también rompen al colágeno y a la matriz extravascular hasta formar una bolsa periodontal. Esto va a hacer que haya un aumento del infiltrado leucocitorio de las células BT, los neutrófilos y los macrófagos. Se va a activar el complemento y esta inflamación va a producir factor de necrosis tumoral que va a activar a los osteoclastos. El surco gingival va a tener esto es un zoom a lo que sería el surco gingival, va a tener una autolimpieza al producir líquido gingival y va a haber una diseminación de las células epiteliales. El epitelio de unión es un lugar sensible ya que es delgado y es un acceso a nutrientes, proteínas del líquido gingival, y pues también aquí hay muy poco oxígeno. Aquí pues ya tenemos al esquema como tal. Vamos a tener que las bacterias periodontopatogénicas van a ser gram negativas, van a tener LPS, aquí tenemos el LPS, y van a ser más inmunógenas que gram positivas y van a tener bacilos. Aquí tenemos a una bacteria periodontopatogénica, va a introducirse a el surco gingival, va a cambiar la arginina por por citrulinas. Aquí tenemos, se cambia la arginina por la citrulina. En este esquema vamos a tener que el ACP va a activar al CD4 o al CD8 y pues también a la citrulina.
El CD4 va a activar al linfocito B y el linfocito B va a producir anticuerpos. El anticuerpo se va a pegar a lo que sería pues, la bacteria. También el CD4 va a producir interleucinas, la 1, la 6 y la 2, IFN y prostaglandina E2 y TWF. El IFN va a activar a los basófilos y al monocito. Esto va a generar una vasodilatación. El TWF va a activar a un electrófilo. El electrófilo va a liberar sus granos. Al liberar sus granos se van a producir metaloproteínas, la colagenasa y la gelatinasa, con la finalidad de destruir a bacterias y toxinas. Cuando hay un equilibrio, aquí tenemos al fibroblasto que va a inhibir al metaloproteínas, y pues aquí va a haber un equilibrio, pero cuando no hay este equilibrio, las metaloproteínas, la colagenasa y la gelatinasa, pues van a destruir no únicamente a las bacterias de la toxina, sino también a la colágena que está en el fibroblasto. También vamos a tener que la bacteria con sus LPS va a activar a los macrófagos gracias a la célula presentadora de antígenos, que se va a presentar por MHC y va a activar también al CD4. El citoclito va a activar al CD8 y va a destruir a los atabroblastos. De igual manera, el TWF va a activar a los osteoclastos y pues va a destruir el hueso también. Ok, ahora vamos a tener lo que sería ya como tal, vamos a hablar un poco de las bacterias que influyen en la periodontitis. Algunas de las que, la primera de la que vamos a hablar es una que no está en la pirámide de Sokransky, que sería el Agretibacter actinomycetemcomitans, que antes se conocía como Actinobacillus actinomycetemcomitans. Es parte de la microbiota de la cavidad oral. Se ha relacionado con formas agresivas de periodontitis. Es gram negativa, cocobacilar, capsulada o anaerobia. Tiene oxidasa negativa, catalasa positiva. Reduce de los nitratos y causa que usa los aminoácidos en su metabolismo. Va a fermentar carbohidratos, almidón, sacarosa y lactosa. No produce esporas, tiene fimbrias para adhesión. Hay 6 serotipos de la A a la F, varían en su virulencia y en su tipo de LPS, y hay vesículas debajo de la cápsula. Tiene factores de virulencia como la leucotoxina, que va a tener una actividad citoletal en células, polimorfonucleares en leucocitos, en macrófagos. Esta toxina también va a provocar poros en las membranas celulares y va a inhibir parte de la inmunología celular. Vamos a tener también a la toxina de distensión citoletal, que va a inhibir la progresión del ciclo celular, va a inhibir la replicación del CD4 y va a destruir al citoesqueleto. La LPS va a activar a los macrógenos para producir interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, que va a activar a los osteoclastos. Las proteínas receptoras de FE, usualmente la porción FC de las inmunoglobulinas se van a unir al receptor de células efectoras y la porción FAB al antígeno pues se va a pegar a la bacteria. Tiene receptores en su membrana para unirse a FC y por eso no se activa la inmunoglobulina. Inhibe la parte del sistema inmunohumoral.
Las vesículas van a presentar colagenasas, que es una enzima capaz de deteriorar el tejido conectivo, ya que destruye el colágeno. Las citotoxinas van a inhibir la proliferación de fibroblastos, así se inhibe la reparación del tejido dañado. La epiteliotoxina va a destruir los hemidesmosomas, lo que va a permitir que se profundice la infección. También se van a activar los linfocitos T supresores, que van a inhibir la producción de inmunoglobulina G y M. Y las bacteriocinas, que son enzimas que destruyen otras bacterias, como S. mutans. AA, que es una forma de abreviar a la bacteria, puede crecer en medios enriquecidos como agar sangre, con heminia, vitamina K, CD2. Está presente en el 95% de las lesiones periodontales graves. En población negra hay mayor prevalencia de la misma. Puede haber un contagio familiar. Hay individuos con alta respuesta a ILPS y con baja respuesta, independientemente de la cantidad o la calidad del LPS. La periodontitis crónica se va a relacionar con 50% de la heredibilidad. Aquí tenemos pues, lo que sería la bacteria AA. Vamos a tener también una bacteria que va a influir en la periodontitis, a la Porphyromonas gingivalis. Esta va a tener pues su cápsula, sus vesículas con sus vesículas, ¿de dónde saqué la regla? Su cápsula, sus vesículas con proteasas y hemolicinas. Las proteasas van a degradar a la matriz celular y las hemolicinas van a romper eritrocitos. La cápsula y la LPS lo que van a hacer es inducir al fibroblasto y leucocitos y macrófagos a producir metaloproteínas y LPS con la finalidad de destruir a la bacteria. El coco es un cocobacilo azacarolítico, necesita hierro, es gram negativo, es anaerobio obligado, es colonizador secundario, no es móvil, tiene un 80% de prevalencia en periodontitis, un 25% de prevalencia en pacientes sanos, es capsulado, que lo protege de la fagocitosis, se puede adherir a varios tejidos y bacterias, presenta vesículas por debajo de su cápsula rellenas de proteasas, las lipasas que las libera para destruir tejido y obtener aminoácidos, hierro y demás nutrientes. Puede evadir el complemento, la fagocitosis y la opsonización. Al hacer esto, el sistema inmunológico atrae a más neutrófilos, se producen más defensas entre ellos, metaloproteínas, que si se pierde el equilibrio con los inhibidores de las metaloproteínas de fibroblastos, se va a destruir el tejido y pues va a producir periodontitis. La P. gingivalis va a degradar también a los factores del complemento C3 y C5. Tiene sistemas de protección contra oxígeno y especialmente del oxígeno producido por neutrófilos y por macrófagos. Subir el pH de 7 a 7.5 permite la prevalencia de un 9% a un 99% en una comunidad. Ahora vamos a hablar de pastas dentales. Se sabe que del uso de las pastas dentales desde los egipcios hace más de 4.000 años. Tiene varios componentes principales, principalmente los abrasivos, los humectantes y los aditivos. Los abrasivos son componentes de mayor dureza. Los más usados son el sílice, el carbonato, el calcio, el pirofosfato, el calcio, el carbonato cálcico, pirofosfato cálcico y carbonato cálcico. Su grado abrasivo varía dependiendo del tamaño, el tipo de grano, el tipo de movimiento usado en el cepillo, el tiempo. Se va a presentar del 10 al 50% de la pasta y se clasifica la
abrasividad de las pastas por el índice RDA de abrasividad. Tenemos la abrasividad baja, que es menor a 80 para dientes sensibles, pues infantiles también. La media de 80 a 100, dentítrico estándar, y la alta de 100 a 150 para el antizarro y el blanqueante. Los humectantes vamos a tener que son compuestos que van a ayudar a retener agua. Son moléculas hidrofílicas que dan la sensación a crema, impiden que se seque y se usan la glicerina, el sorbitol, y estos, además de ser hidrofílicos, pues van a ser dulces, lo que van a hacer que tenga un mejor sabor la pasta. Van a agregar también otros aditivos que se usan con muchas finalidades. Algunos de estos son los conservantes. El principal es el benzonato de sodio, aromatizantes. Tenemos principalmente esencia de menta, de eucalipto, entre otras cosas. Y pues los endulcorantes, la sacarina. No se usa la sacarosa, la sacarina es la que se usa. Y pues eso van a hacer que la pasta tenga un mejor sabor. Vamos a tener también componentes terapéuticos. Estos serían los fluoruros, que tienen una concentración usual de 1000 ppm. El 0.4% es fluoruro de estaño y el 0.2 es fluoruro de sodio. Antisépticos, principalmente el triclosan. Desensibilizantes, que van a bloquear los túbulos dentinarios. Se usa es el cloruro de estroncio al 10%, que bloquea el túbulo. El nitrato de potasio provoca despolarización de la fibra nerviosa y pues esto va a inhibir también el dolor. Y también vamos a tener los inhibidores de sarro, que son principalmente quelantes de calcio. Vamos a tener el pirofosfato, que van a disminuir el 25% del sarro, la vitamina C, que va a inhibir la cristalización, el sodio hexametafosfato, que va a ser un quelante de calcio, los fitatos, que van a inhibir la cristalización de la brushita y la hidroxiapatita. También vamos a tener componentes detergentes, que sería el aurisulfato, que va a producir espuma, y el bicarbonato de sodio, que va a regular el pH a 7. Las pastas de dientes van a tener una sustantividad, que pues es la capacidad de un agente a unirse a distintas partes de la boca, y esto va a permitir que se libere gradualmente en su forma activa. Casi todos los agentes en boca tienen una sustantividad corta en boca, de segundos a minutos, excepto la clorhexidina. Esta va a tener una sustantividad de 6 a 8 horas. Ahora vamos a ver la nicotina. La nicotina es un alcaloide lipofílico presente en varias plantas, como el veneno contra insectos. Se creía que su consumo protegía de enfermedades. Es una sustancia psicoactiva, adictiva. Es análogo de acetilcolina. La nicotina se absorbe rápido por los pulmones y por las membranas mucosas de la boca. Es un estimulante sobre vigilancia, alerta y rendimiento cognitivo. La nicotina se ha relacionado con la periodontitis, disminuye actividad de neutrófilos y de macrófagos, disminuye quimotaxis y fagocitosis, aumenta bacterias anaerobias, aumenta la prostaglandina E, disminuye la actividad de fibroblastos, disminuye la producción de colágena, inhibe la revascularización, inhibe la producción de inmunoglobulinas por linfocitos B
y aumenta la producción de metaloproteinasas. El sarro se forma por capas de nucleación heterogénea y crecimiento cristalino. Tiene el 37% de fosfato octacálcico en las capas externas y en las capas internas hay hidroxiapatita. En sarro nuevo hay brushita también. Se da por la mineralización de la placa bacteriana a los 12 días de no haber cepillado. Hay personas altas formadoras de sarro y otras bajas formadoras. En las altas formadoras hay altas concentraciones de calcio en la saliva, colesterol, ácidos grasos, bacterias filamentosas. La muerte de las bacterias funciona como semillas de nucleación y también se inicia la mineralización entre bacterias. Se ha relacionado la presencia de sarro con Corynebacterium matruchoti, que es un bacilo gram positivo. Al haber inflamación de las encías, aumenta la presencia de macrófagos neutrófilos y esto produce una osteopontina que se une al calcio y se ha relacionado con el aumento del sarro. El cambio del pH puede generar precipitación de calcio y fosfato de la saliva, y el aumento del pH se da por varias razones, como la anhidrasa carbónica salival, que induce la pérdida del CO2 y esto va a cambiar al buffer de bicarbonato y va a aumentar el pH. Al haber mayor flujo salival, aumenta la anhidrasa carbónica. La ureasa bacteriana es una enzima de las bacterias que utiliza aminoácidos en su metabolismo, produce amoníaco que aumenta el pH. La amilopectina es un componente ramificado de almidón y otros carbohidratos, no es soluble en agua y activa semilla de cristalización igual para lípidos como el colesterol, ácidos grasos y el triglicéridos. El fumar se ha relacionado con menos sarro, pero no se sabe el proceso. Pirofosfatos son quelantes de calcio, impiden altas concentraciones de calcio por lo que se inhibe la cristalización. Fitatos es un componente de vegetales, semillas y fibras que son quelantes. Es una parte no digerible de las fibras, inhibe la formación de brushita y la hidroxiapatita. Y las mucinas es una proteína de alto peso molecular que forma geles de aspecto mucoso a la saliva y secreciones para lubricación. Se relaciona con el sarro al permitir que los cristales se unan al diente. Ahora vamos a hablar de los detergentes. Los detergentes son moléculas anfipáticas que tienen una porción polar y otra apolar. Al unirse a la membrana lipídica van a cambiar su forma y función de los componentes de la membrana hasta el grado de romper la misma membrana. Aquí tenemos un esquema que nos explica que la molécula del detergente va a ser anfipática, que va a tener una porción apolar y una polar. Aquí tenemos a la membrana y al unirse a la membrana, aquí tenemos al detergente, lo que va a hacer es que va a modificar su estructura y pues a romper como tal la membrana. El detergente más usual en las pastas dentales es el lauril sulfato de sodio o SDS. Ahora vamos a hablar de la clorhexidina. La clorhexidina es un antiséptico con carga positiva que se une a proteínas y carbohidratos con cargas negativas. Esto va a provocar una alteración en la función de la membrana y va a disminuir la adhesión de las bacterias a la superficie. Tiene una sustantividad de 6 a 8 horas. Es más activa en bacterias gram positivas que en gram negativas. Se va a inactivar por la sangre. Tiene una mejor actividad a un pH de 8, pierde actividad a un pH menor a 5.2,
va a producir una pigmentación de la superficie dental, la cual se puede remover por una limpieza dental. Va a provocar también algunos pequeños cambios en el gusto, va a reducir la placa en un 60%. Hay diferentes concentraciones, tenemos la de 0.12 y la de 0.2. Esta se va a ingerir 2 veces al día por 2 semanas o un mes. Se debe cepillar con pasta antes del uso de la clorhexidina, ya que los componentes de la pasta pueden ser aniones y unirse al catión de la clorhexidina, inhibiendo su acción sobre las bacterias. Aquí tenemos una representación de la estructura de la clorhexidina como tal. Pues esto sería la clorhexidina. La superficie del diente y las bacterias van a tener una carga negativa y la clorhexidina va a tener 2 cargas positivas. A un pH de 5 a 8, esto va a hacer que se una a las superficies dentales y a las microbiológicas y va a alterar la membrana y la adhesión bacteriana. También va a permitir una alta sustantividad y alteraciones del gusto y pigmentación del esmalte, como ya lo comentamos. Entonces, pues lo que tenemos es que la superficie del diente, al ser negativa, y la superficie de las bacterias, igual al ser negativas, se van a unir a la clorhexidina, que tiene una carga positiva. Tenemos también al triclosan, que es un antiséptico utilizado en jabones, pastas dentales, desodorantes. No está establecido bien su mecanismo químico sobre bacterias, pero se cree que interfiere en la membrana y en el metabolismo bacteriano. Su degradación en el ambiente afecta a muchos organismos, ya que inhibe la fotosíntesis y pues la reproducción. Se ha relacionado con el aumento a la resistencia bacteriana, es un disruptor endocrino y puede ser cancerígeno. Aumenta alergias y en Estados Unidos, por todos estos mismos factores que ya mencioné, está prohibida. Su efecto sobre el control de la gingivitis y la periodontitis, aparte de todos estos efectos negativos que tiene, es en realidad escaso. Es comparable con una técnica de cepillado pues adecuada, entonces no es tan recomendable en realidad el triclosan. Como ya lo mencioné, en Estados Unidos hasta está prohibido. Ahora vamos a tener lo que sería la penicilina, me parece. Antes de todo esto vamos a hablar de la síntesis de los peptidoglucanos, que pues es un tema que ya hemos repetido varias veces en el ciclo. De hecho, lo tomamos más a fondo en el video del eje 1. Pues las bacterias van a tener, como ya sabemos, capas de peptidoglucanos para dar resistencia a la membrana celular. Esto va a proteger de la presión interna de la célula. Y pues vamos a tener que en las gram positivas, aquí tenemos un esquema de las bacterias gram positivas, van a tener la capa de peptidoglucanos muy gruesa y en el exterior de su membrana es mucho más gruesa que en la del gram negativo. No, perdónenme. No es esta. Estoy señalando algo mal. Es esta. Es mucho más gruesa que en la del gram negativo. Y pues al ser más gruesa y en el exterior de su membrana, la va a hacer mucho más sensible a las penicilinas. En las gram negativas, al tener 2 capas de lípidos entre su capa de peptidoglucanos, que también pues es más delgada, es menos sensible a las penicilinas, ya que no está como tal en efecto con el peptidoglucano, y el mecanismo de acción de las penicilinas va a ser afectar al peptidoglucano como tal. El peptidoglucano es un derivado de la glucosa, como ya lo hemos dicho. Es un polímero de unidades de peptidoglucano, son unidades alternadas de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico.
entrecruzadas con dipéptidos unidos. Aquí tenemos un ejemplo de esto. De hecho, espérenme tantito. Aquí vamos a tener este esquema mucho mejor. Aquí tenemos un esquema que pues lo representa como tal. Aquí tenemos a el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Entonces tenemos NAG y NAM y estos se van a intercalar. Al NAM o N-acetilmurámico se le va a agregar un péptido de 5 aminoácidos, la mayoría con la terminación de ala y de ala, o sea que son 2 aminoácidos alanina-alanina. Y estos alanina-alanina se van a unir. Aquí tenemos la D-alanina y la D-alanina. Y pues al colocarse al revés, así, de esta manera, aquí, de esta manera, se van a unir las D-alaninas y se van a pegar. La enzima encargada de unir los monómeros de peptidoglucano para hacer el polímero es el PBP. Es una proteína de unión a la penicilina. Esto va a realizar 2 funciones, tiene 2 sitios activos. Aquí tenemos a la PBP y a sus sitios activos, el sitio 1 y el sitio 2. En el sitio 1 se va a llevar a cabo la transglicolización, que es la unión entre el NAG y el NAM de 2 unidades de peptidoglucano. Y en el sitio 2 se va a llevar a cabo la transpeptidación, en la que se va a llevar a cabo la unión entre las alaninas, entre estas dos, la D-alanina y la D-alanina. La enzima PBP también se va a llamar peptidoglucano sintetasa. Las penicilinas van a tener varias partes en su estructura. Aquí lo tenemos más. Tenemos un anillo tiazolidina, un anillo beta-lactámico. R va a variar entre las penicilinas. En amoxicilina y ampilina hay un grupo amino que le da más estabilidad. Las penicilinas B-lactamasas van a romper el anillo entre el carbonilo y el nitrógeno. Aquí tenemos al anillo tiazoridina y beta-lactámico. Tenemos el tiazoridina y el beta-lactámico. La R va a variar dependiendo del tipo de penicilina. Esta vendría siendo lo que sería su forma simplificada. Vamos también a tener que en la estructura ala y la estructura de la penicilina va a haber una similitud. Por esto mismo la penicilina puede entrar al sitio activo 2 de PBP, al sitio de la transpeptidación. O sea, el sitio 2, entre la D-alanina y la D-alanina y la estructura de la penicilina, pues va a haber una similitud. Y esto va a dejar que la penicilina entre como tal al sitio 2, que es el sitio donde se lleva a cabo la transpeptidación. El anillo beta-lactámico se va a unir al sitio, al sitio activo de la transpeptidasa y se va a inhibir a las enzimas covalentes. Y el anillo beta-lactámico es un anillo heterociclino de 4 átomos, 3 carbonos y un nitrógeno. Bueno, ahora vamos a hablar como tal más a fondo de las penicilinas. Aquí tenemos una tabla que explica muy bien cada tipo de
penicilina, su VM, su duración de acción, su vía, su dosis usual, su biodisponibilidad y si afecta más a gram negativo o a gram positivo. Tenemos que la penicilina sódica va a tener un VM de 30 minutos, su duración de acción va a ser de 2 a 4 horas, de vía va a ser parenteral, la dosis usual es de 1 a 4 unidades de millón de unidades cada 4 a 6 horas, tiene una biodisponibilidad del 100% y va a afectar más a gram negativas que gram positivas que gram negativas. La penicilina B va a tener un VM de 45 minutos, una duración de acción de 12 a 24 horas, va a tener que ser administrada por una vía oral o parenteral. Su dosis usual es 200.000 unidades cada 4 a 6 horas, tiene una biodisponibilidad de 25 a 100%, afecta más a gram negativo. La penicilina G procaína tiene un VM de 1 a 4 horas, una duración de acción de 12 a 24 horas, tiene que ser administrada por vía parenteral, una dosis usual de 800.000 unidades cada 12 horas, una biodisponibilidad de 12%, va a afectar más a gram positiva. La penicilina benzatínica va a tener un VM de 21 a 24 horas, una duración de 7 días, tiene que ser administrada por vía parenteral, va a tener una dosis usual de 1.200.000 unidades cada 7 a 14 días, tiene una disponibilidad del 10%, va a afectar más a gram positivas. La ampicilina va a tener un VM de 1 a 5 horas, una duración de acción de 4 a 6 horas, se tiene que ser administrada por vía oral o parenteral, una dosis usual de 500 miligramos cada 4 a 6 horas, una biodisponibilidad del 30 al 100%, va a afectar más a gram positivas, pero también va a afectar un poquito más que las demás a gram negativa. La amoxicilina va a tener un VM de 1 hora, una duración de acción de 8 horas, tiene que ser administrada por vía oral, una dosis usual de 5 miligramos cada 8 horas, una biodisponibilidad de 70% y va a afectar a las gram positivas y las gram negativas igual que la ampicilina. Tenemos también lo que serían las cefalosporinas. Las cefalosporinas son beta-lactámicos que difieren en que el ácido G aminopenicilánico ha sido sustituido por ácido 7 cefalosporino. Esto hace que sea más estable ante D-lactamasas y dan un espectro más amplio al hacerlas más liposolubles. Así pueden atravesar la estructura de gram negativas y tejidos linfólicos, como el cerebro, los ojos, entre otras. Va a estar aislado del hongo Cephalosporium acremonium en 1948 en un cultivo estable de salmonela. Se agrupa en generaciones y pues cada nueva generación es más activa. Hay 5 generaciones. La primera generación tiene más actividad a Staphylococcus y Streptococcus. Por ser gram negativa, pues no es la primera opción. Aquí tenemos las primeras 3 cefalosporinas y a qué va a afectar más, si a gram positivo o a gram negativo. Tenemos que la que afecta más a gram positivo va a ser la primera generación y la que afecta más a gram negativo va a ser la tercera generación. Vamos a tener también algunos indicadores, por ejemplo, de las bacterias que tenemos. Por ejemplo, si tenemos en una herida pus amarilla clara, lo más probable es que haya cocos gram positivos. Si tenemos pus oscura maloliente, vamos a tener anaerobios. Si tenemos pus verde maloliente, vamos a tener anaerobios.
fragilis. Si tenemos exudado líquido oscuro, gram negativo. Si tenemos exudado amarillo y granuloso, tenemos actinomyces. Si tenemos gas con o sin pus, van a ser anaerobias y clostridium. Ok, vamos a tener ahora el tema de las penicilinas naturales. Las penicilinas naturales son penicilinas que se obtienen directamente del metabolismo de Penicillium caesogenum. Actualmente se usan dos penicilinas, la penicilina G, que va a dar penicilina cristalina, benzatínica y procaína, y también a la penicilina V. La penicilina G, también es conocida como benzilpenicilina, es de 5 a 10 veces más potente que la penicilina V. Se va a hidrolizar 100% en el estómago, por lo que su única forma de administración es la parenteral. Es relativamente hidrofílica, por ello no difunde en ojo, cerebro, próstata, difunde más bien de manera adecuada en pulmón, riñón, músculo, en hueso, en placenta. Es bactericida, tiene un costo muy bajo, es sensible a la bectalamasas. De estas se van a generar, como ya lo mencionó, la penicilina cristalina, la benzatinia y la procaína. Y se van a presentar en polvos que se mezclan en el momento y pues ya que es inestable la solución. El máximo que se debe usar son 24 horas después de mezclar. Se tienen que desechar las porciones no utilizadas. Se ha relacionado con fracaso de anticonceptivos, pero hay evidencia contradictoria. Se debe usar una aguja de calibre 18 a 20, que sería un calibre grueso. No se puede mezclar con antibióticos. Pues se tiene que hacer una inyección de la manera adecuada, ¿no? Lento y constante. Tienen una unión a proteínas plasmáticas del 30 al 60% y pues no atraviesan meninges sanas. Ahora vamos a hablar de las penicilinas semisintéticas, que sería la amoxicilina. Bueno, primero, son antibióticos beta-lactámicos que se obtienen por la modificación química de la penicilina G. Se modifica la cadena R para mejorar sus características como estabilidad, a pH ácido, resistencia a beta-lactamasas. Su espectro es ampliado y se aumenta la vida pues media de las mismas. Tenemos a la primera, que sería la amoxicilina, que es una pues penicilina semisintética, como ya lo mencioné. Es una aminopenicilina. Es activa en gram positivo y gram negativo, pero si es que aquí está mejor. Es activa en gram negativo y gram positivo. Es resistente a pH ácidos, por ello se administra enteralmente. Su venta fue aprobada en 1972. No es estable a beta-lactamasas. Algunas presentaciones tienen ácido clavulónico. Tiene un BM de 90 minutos, un tiempo pico de 60 minutos cada 8 horas. Una alergia de alrededor de 3%. Vamos a tener ahora a la ampicilina, que pues igual es una penicilina semisintética, es una aminopenicilina resistente a un pH ácido. Fue aprobada en 1961, no es resistente a las beta-lamasas. Tiene un BM de 2 horas, un tiempo pico de 120 minutos cada 6 horas. Ahora vamos a tener a las penicilinas semisintéticas, que son resistentes a las beta-lactamasas.
Son penicilinas que fueron modificadas semisintéticamente o se agregó un compuesto que inhibe algunas beta-lactamasas. Vamos a tener primero a la dicloxacilina, que es resistente a algunas beta-lactamasas, tiene una biodisponibilidad del 30 al 80%, un BM de 30 minutos y se tiene que ingerir cada 6 a 4 horas. Tenemos también al ácido clavulánico, que es un inhibidor de lactamasas, algunas nada más. Fue descubierto en 1975. Se combina muy bien con amoxicilina, no es bactericida, no es antibiótico, tiene un anillo betalactámico que interactúa con las beta-lactamasas, es un inhibidor suicida, es un covalente a sitio activo de la beta-lactamasa. Tiene una estructura muy similar a la penicilina normal. Vamos a tener también al sulbactam, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, igual inhibe algunas nada más. No es un bactericida, se empezó a comercializar en 1986, se combina con ampicilina, se une irreversiblemente a las beta-lactamasas. Ahora, ¿qué son las beta-lactamasas? Porque llevo hablando mucho de ellas. Son enzimas constitutivas de las bacterias. Fueron descubiertas en 1940. La bacteria las usa para romper su propio peptidoglucano y para permitir cambios de forma y duplicación celular. Cuando se utilizan beta-lactámicos, el anillo beta-lactámico se parece mucho a la ALA, que es hidrolizada por beta-lactamasas. Así la expresión de estas enzimas aumenta con la presencia de penicilinas y se vuelven resistentes. Ahora vamos a tener el tema de profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica es la administración preoperatoria o perioperatoria de un antibiótico para prevenir una infección local o a distancia. Hay más posibilidad de infección si en el procedimiento sí hay osteotomía, si el tiempo de la intervención fue prolongado, si hay problemas cardíacos que lo hacen susceptible a la endocarditis infecciosa en pacientes inmunodeprimidos o con glucemia, con desnutrición, con cáncer, con una enfermedad sistémica descontrolada o que hayan tenido algún infarto hace menos de 6 meses, que tomen esteroides inmunodepresores, que tengan una prótesis cardíaca o de cadera, alguna interferencia renal o hepática. Las bacterias más usuales, Streptococcus y Staphylococcus aureus, son como las que va a atacar normalmente el antibiótico. Se usa dosis de carga. Esto es el doble de la dosis usual. Así la amoxicilina de 50 miligramos se da en una dosis de carga de 1 gramo usualmente. Esto es como lo suficiente. En este supuesto es que no hay infección previa. Lo que se intenta inhibir es que las bacterias que estén libres en la boca se adhieran y multipliquen en la herida. Las bacterias plantónicas, que son las que están libres en la boca, son muy resistentes a los antibióticos, ya que su metabolismo está al mismo, ya que no están adheridas y pues multiplicándose, si llegan a adherirse, intentarán multiplicarse lo más rápido posible, así que el efecto del antibiótico pues es eficiente. Aquí tenemos un diagrama de cómo normalmente pasaría la infección, ¿no? Aquí tenemos Staphylococcus aureus que se va a adherir a la herida y se va a multiplicar, ya que está adherida, haciendo un proceso de infección.
En cambio, si tenemos un antibiótico en altas concentraciones, aquí en el tejido de la herida, Staphylococcus aureus se va a adherir, sí, pero no se va a multiplicar, ya que el antibiótico va a inhibir esta proliferación de la bacteria. Pues ya al no multiplicarse, se puede hacer una sutura y no va a haber una infección aquí. La aparición de una herida en la piel o la mucosa como consecuencia de un trauma quirúrgico altera la principal barrera que frena la invasión bacteriana. La profilaxis está indicada si hay un riesgo de infección. Tenemos 4 tipos de heridas. Aquí lo tengo. 4 tipos de heridas. La primera es una herida limpia. En esta no hay infección previa, la tasa de infección es del 1%, no precursa antibióticos. En la tipo 2 es una herida limpia contaminada, tiene tejido inflamado, una tasa de infección del 5 al 15%, requiere profilaxis antibiótica. Tenemos luego el tipo 3, que es una herida contaminada patológica oncológica, que pues tenemos que hay cáncer en esta zona oral. Debe haber una profilaxis antibiótica que afecte a gram negativo y a gram positivo. Un periodo post intervención de 7 días. Tenemos al tipo 4, que es una herida sucia o infectada. En esta hay infección, hay una tasa de infección del 26%, debe haber antibiótico y el periodo de intervención postoperatorio es de 7 días. Tenemos diferentes riesgos dependiendo del procedimiento invasivo de infección. Por ejemplo, en la endodoncia, sin infección tenemos un riesgo de infección baja, ¿no? En la extracción simple, sin infección menor a 30 minutos, baja. En la extracción simple sin infección mayor a 30 minutos, media. En la extracción simple con infección alta. En tercer molar inferior con osteotomía alta. En implantes no hay evidencia entre grupo placebo y antibiótico antes y después del tratamiento. En pacientes sanos, pero hay estudios contradictorios que recomiendan un ciclo corto en el paciente sano. Todos los procedimientos dentales que induzcan un sangrado desarrolla una bacteremia que rara vez dura más de 15 minutos. Se recomienda el uso de antiséptico bucal antes del procedimiento en pacientes sensibles. No se ha relacionado con evidencia de magnitud de la bacteremia con el grado de la infección, ni con el grado de gingivitis o periodontitis. En los niños tienen una mayor proporción de agua, lo que permite mayor difusión de la bacteria. La administración de la profilaxis antibiótica es de 1 hora a 30 minutos antes del procedimiento de la dosis de carga, que es pues el doble de la dosis usual, una vez nada más. En la odontología se debe usar profilaxis antibiótica en pacientes de terceros molares, con implantes, con injertos, de implantes, de injertos, procedimientos de más de 1 hora, en heridas sucias, en pacientes ASA 2, en cardiópatas, en pacientes con prótesis de cadera, con corazón y pues trasplantes, y en pacientes inmunodeprimidos. Esto sería todo por el video 3, que sería el último video. Muchas gracias.